Buenas noches, buenas noches, buenas noches, que Dios los bendiga. ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Qué Gracias a bueno, Dios. qué bueno. Bien, Qué bueno, gracias a Dios. qué bueno que nos volvamos a Muy bien, encontrar gracias a Dios. en este tiempo, como lo decía Douglas, en ese tiempo maravilloso, y que no es un tiempo después, o sea, del domingo de resurrección, sino que es el tiempo de toda nuestra vida. Así que muy alegres por estar nuevamente acá compartiendo este tema, si el Espíritu Santo y el Señor nos lo permite, para poder llevarlo a cabo. Así que vamos a entrar de una vez. Voy a ver si puedo entonces para compartir. Bien, mis hermanos, no sé si de ahí se ve el título que tenemos para hoy. Sí, señor, muy bien. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, vamos de una vez a entrarle para ganar, a ver si le ganamos un poquito el tiempo. Así que vamos a compartir este tema, el misterio de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver entonces por qué es que lo llamamos ahí misterio. No es un enigma, como vamos a ver, sino que es un misterio en el plan divino del Señor que tenía para cada uno de nosotros. Así que aquí tenemos en este cuadrito el misterio de la resurrección de un hombre muerto. Y hoy es 8, nuestro hermano William nos estaba dando o nos dio un tema muy especial, ¿verdad? Un tema muy, muy especial. Si alguno me puede ayudar recordando cuál era ese tema tan bonito que nos dio William, todos salimos muy, muy contentos, ¿verdad? Todos salimos muy alegres cuando William nos compartió ese tema tan maravilloso. ¿Recuerdan cuál era el tema? Recibiendo la Pascua. Recibiendo la Pascua. Muy bien, recibiendo la Pascua. Otro que nos ayude también ahí, esa era recibiendo la Pascua, pero ¿a través de qué? Recibiendo la Pascua a través de la resurrección del Señor. Las señales de la resurrección. Las señales de la resurrección en el cual nos hablaba William, utilizando la palabra de Dios. Y nos hablaba nuestro hermano William que en la resurrección encontramos la base de nuestra fe. Y por ahí nos dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. ¿Por qué? Porque entonces estamos nada más pensando en un muerto. No, Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, para que usted y yo resucitáramos con él. Entonces, el ángel se presenta cuando las mujeres van ahí al sepulcro y en ese momento entonces también el ángel ya les anuncia a las mujeres la resurrección. Y es muy importante porque ahí nos va a presentar de que ese sepulcro estaba vacío. Y nos hablaba William también algo muy maravilloso, ¿verdad? Y ahora lo decía también mi hermano Douglas. Las riquezas no son temporales, las riquezas son eternas, son eternas. Y entonces, otra referencia que hacía mi hermano era no dejar de hacer, o sea, ya si yo digo, ah, bueno, entonces ya encontré al Señor, entonces voy a dejar de hacer lo malo. No, es que no solamente tengo que quedarme en no hacer lo malo, sino en seguir, dar un paso más adelante,
es hacer lo bueno, todo lo que se haga y que todo lo que se haga sea en nombre de Cristo. Todo lo que se haga sea en nombre de Cristo. Entonces, acá William cuando nos hablaba de las señales de la resurrección, utilizó prácticamente todo el capítulo 3 del libro de Colosenses. Todo ese capítulo nos habla de las señales de la resurrección, de esa transformación, de esa conversión, de ese cambio de vida, esa metanoia, ese cambio que cada uno de nosotros tenemos que tener para ser testigos de la resurrección de Jesús. Y es que es importante porque el tema de hoy lo lo llamamos misterio pascual. Misterio pascual, pero vean que no es un misterio así como decir, bueno, es que es un enigma que hay que resolver. No, sino que es un misterio, no como un enigma que necesita ser aclarado, sino entendido como un plan divino de salvación en plenitud con Jesús. O sea, que cuando hablamos de este misterio pascual y que decimos que no es un enigma, entonces ahí sabemos de que hay muchas cosas de el Señor nos transmite a través de su palabra, en el cual entonces no son unos misterios que a veces que nosotros no entendemos. A veces podríamos decir, bueno, pero ¿por qué el Señor buscó un pueblito tan pequeño para manifestarse? Un pueblito pequeño ahí de Israel. ¿Y por qué? Porque así le pareció bien. ¿Por qué llamó a Abraham? ¿Por qué llamó a Moisés? O sea, ¿por qué? Porque todo esto está bajo el llamado que el Señor quiere hacer a cada uno de nosotros. ¿Y por qué es que te ha llamado a ti? ¿Y por qué nos ha llamado a cada uno de nosotros? Porque Él quiere que cada uno de nosotros cumplamos esa misión. Todos estamos llamados a cumplir una misión. Entonces, aquí tenemos, según las escrituras, dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive cree en mí. Cree en mí y no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Es esta que finaliza con ese cuestionamiento que el Señor nos está diciendo. ¿Crees esto? ¿Crees que el que cree en la resurrección va a tener vida? Y entonces eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que ver. Tenemos que tener patente, tener seguro de que la resurrección de Jesús es para que usted y yo tengamos vida. Y nos habla, aquí estoy poniendo una serie de citas bíblicas de todos los evangelistas, o sea, lo que nos dice San Juan con respecto a la resurrección, Lucas con respecto a la resurrección, Marcos y Mateo. ¿Y por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, cada una de estas citas las anoté ahí, nada más porque fueron las que nuestro hermano William también hoy Socho nos habló. O sea, de que no es, o sea, que las escrituras dan testimonio. Cada uno de los evangelistas dan el testimonio de la resurrección de Jesús. Pero no solamente los evangelios, sino también, bueno, cuando se habla el credo, ¿verdad? Creo en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos vamos para el Antiguo Testamento también, hay una cantidad de pasajes que nos está hablando de esa resurrección del Señor. Y muchos creen que nuestra religión es de fracasados, según el criterio del mundo. Todo lo contrario. Miren, los enemigos de la Iglesia Católica, que son bastantes, que son un montón. El Papa Francisco, el Viernes Santo, el 6 de abril, para ser más exactos, entonces habló, hizo una referencia en la prédica en el cual hablaba de que si Jesucristo fracasó, y de ahí, entonces, como a veces lo que hacen es que cogen un texto y del texto cogen un pretexto. ¿Para qué? Para dejar mal parado. Y entonces ahí
el Papa Francisco, y aquí tengo, disculpen, el documento precisamente, y entonces donde después se aclara, o sea, se aclara, no es que no había nada que aclarar, sino la mala intención de estas sectas en el cual entonces quieren distorsionar lo que el Papa está diciendo. Y entre otras cosas que el Papa dice, la cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo. Humanamente hablamos, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. ¿Por qué? Porque si estamos poniendo esa medición de acuerdo a lo que el mundo quiere decir, de acuerdo a lo que el mundo quiere hacer desaparecer, así como los judíos quisieron desaparecer, no quisieron creer en la resurrección de Jesús, hoy también entonces los malos intencionados quieren coger cualquier pretexto para distorsionar todo. Muy bien, y entonces, ¿por qué tanto miedo de las autoridades judías que se reconociera la resurrección? Hoy cada uno de nosotros también podríamos cuestionarnos. No sé si alguno quiere participar y entonces abre el micrófono. ¿Y por qué creen que tanto miedo de las autoridades judías que se reconociera la resurrección? ¿Qué es? ¿Que tenían ese miedo? Acá voy a permitirme leer la cita de San Mateo, capítulo 27, 62, 66. Después de leer la cita, y si alguno quiere hacer algún comentario, pues perfecto. Tiene todo el micrófono es suyo. Al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía, a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y la última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo, tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, mis hermanos. No sé si alguno quiere hacer algún comentario. Y si no, veamos lo siguiente. ¿No será lo mismo el miedo actual? El miedo actual de saber de que hay un Jesús vivo que está con nosotros, en nosotros y está por nosotros. ¿No será también donde los colegios, las escuelas, por todo lado, pues quieren cerrar iglesias, como está sucediendo acá en nuestro país del norte? ¿Será que están con ese gran miedo de demostrar de que hay un Dios que todo lo ve? Hay un Dios que todo, Él se da cuenta de todo y quiere cambiar nuestra forma de actuar. Y vean lo siguiente, y yo acá puse entre paréntesis, esto dice Catena Aurea. Yo le agradezco a mi hermano Douglas porque hace un tiempo me pasó el link de este libro tan importante. Y vean lo que nos dice San Jerónimo. Nos dice San Jerónimo y también en otra parte nos dice San Juan Crisóstomo. Vamos a ver primero el de San Jerónimo. San Jerónimo dice, disculpen que lo lea textualmente, véase cómo sin querer se ajustan para probar la verdad. Se demostró la verdad de la resurrección precisamente por las disposiciones que adoptaron, porque habiendo sido custodiado el sepulcro, no pudo haber engaño alguno. Y si no pudo haber engaño, es evidente e irreprochable que el Señor resucitó. Veamos lo que Pilato contestó. Guardas tenéis, id y guardaos como sabéis. Y con esto se complementa con lo que dice San Juan Crisóstomo. Pilato, y vean qué importante, vean cómo
como decíamos, sin querer se ajustan, o sea, para demostrar más bien la verdad. Ellos sin querer, queriendo. Dice, Pilato no quiso que fuesen solo los soldados los que sellaran el sepulcro, porque si lo hubiesen sellado los soldados únicamente, se habría podido decir que habían permitido a los discípulos que robasen el cuerpo del Señor. Y así hubiera quedado quebrantada la creencia de la resurrección. Pero en este caso ya no podían decirlo, porque ellos mismos habían sellado el sepulcro. ¿Lo ven? Qué importante, qué interesante cuando los maestros de la ley, los fariseos, van a donde Pilato y entonces le dicen que ese impostor decía que el tercer día iba a resucitar. Y entonces, y quieren agarrarse de ahí. Entonces, Pilato les dice, bueno, ahí tienen ustedes los guardias, vayan y los sellan como ustedes quieran. Todo lo que ustedes quieran ponerle ahí, póngalo, no hay problema. Y eso valió también, ¿para qué? Para que después entonces no pudieran decir, bueno, miren, como ya después la mentira que salieron de que no, que se habían robado el cuerpo. ¿Cómo se habían robado el cuerpo si ellos mismos habían sellado, si había una guardia? Entonces, vean que es muy importante este asunto, ¿verdad? Este asunto en el cual hasta el mismo Pilato actúa ahí para después demostrar que la verdad, Jesús resucitó. Y Cristo no ha querido imponerse, ha querido invitar, tocar la puerta. Jesús se aparece, pero a unos cuantos, a unos pocos, no se aparece a todo. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es invitar. No quiere, Jesús no quiere vasallos, Jesús no quiere que estén algunos ahí como metidos ahí, jalados. No, por eso es que la Iglesia Católica no impone, la Iglesia Católica propone de que tú y yo cambiemos de vida, que seamos transformados, pero no nos va a coger ahí y entonces, bueno, que si no se convierten, entonces los matamos, qué sé yo. Y entonces, vean que es muy importante esto de lo que Pilato le dice a los maestros de la ley. Y continuamos. La resurrección de Jesús. Cristo ha resucitado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado. Hoy cada uno de nosotros también podríamos decir, abrir los micrófonos y abrir los micrófonos. Yo les pido que abramos los micrófonos y que digamos, efectivamente o verdaderamente Jesús ha resucitado. Vamos a ver, todos juntos lo vamos a decir verdaderamente. Verdaderamente Jesús Ha resucitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Verdaderamente Jesús ha resucitado. Es un tema tan importante de nuestra vida, la resurrección de nuestro Señor. Ayer, para los que tuvieron la dicha de estar en misa o escucharon la misa por radio, por televisión, qué sé yo, ahí San Pablo se presenta ahí en Atenas con un discurso muy bien elaborado, muy elocuente San Pablo, y entonces, y comienza a hablar ahí en el Areópago, y todos le estaban poniendo mucha atención. No voy a leer voy a leer la cita, perdón. Voy a leer la cita. Dice, Hechos 17, 31, 32. Porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo, según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitado de entre los muertos. Al oír la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre esto ya te oiremos en otra ocasión. Ya lo agarraron de broma, lo agarraron de que San Pablo, que había preparado ese discurso, y entonces, ¿por qué? Porque se iba a enfrentar a todo esas personas mucha sabiduría, perdón, que tenían, y entonces se presenta él también para poder, y todos le van poniendo mucha atención, pero cuando habla de la resurrección, a este charlatán lo escucharemos en otra ocasión. Muy bien, y entonces, mis hermanos, vean qué importante. ¿Y qué vamos a decir de la resurrección? Si hace 2000 años
santos, sacerdotes, obispos, papas, hablando sobre este tema que es fundamental para cada uno de nosotros, que es fundamental para la iglesia en el mundo entero. ¿Cuánto se ha dicho y se seguirá diciendo a través de la sinodalidad, como hoy nos hablaba William? Entonces, que también caminar y dar testimonio juntos, o sea, en esa sinodalidad, en ese caminar unidos. ¿Para qué? Para dar testimonios y para dar testimonio de esa resurrección también de Jesús. Los evangelios hablan de la resurrección y nos dicen que los que se encontraron con él resucitado no lo reconocieron. Y vamos a ver acá qué importante, porque el Señor se va a ir presentando a diferentes personajes y vean qué situación se da, que no lo reconocen. No lo reconocen y en este momento entonces María Magdalena fue la que llegó de primero al sepulcro. Y vean que a veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Que entonces comenzamos nosotros a confundirlo con un jardinero. Y en San Juan, capítulo 20, versículo 15 dice, le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era, vean cómo lo confunde, que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. María Magdalena confunde con el jardinero, con el hortelano. Pero entonces le dice, yo me lo llevaré. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos también a llevarnos a Jesús? Es un tiempo muy oportuno para que cada uno de también nosotros podamos decir, yo también quiero llevarme a Jesús. Yo me lo llevaré. ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde está? Es un misterio porque Jesús es confundido con el hortelano hasta que Jesús le dice María. Hasta que Jesús le dice María es cuando ella vuelve de nuevo y entonces ya dice Rabuní y entonces y se postra delante de él. Pero Jesús ve, o sea, está la reacción de María Magdalena y le dice Rabuní, pero el evangelio no dice que Jesús ya, o sea, una vez de que ya va a decir María, no es que se descubre la cabeza, no es que se quita el manto, no es que Jesús cambia su voz, no, es el mismo Jesús con el cual, el que anduvo con los apóstoles, en el cual entonces también había liberado a María Magdalena de ser lapidada. Entonces, Jesús es el mismo. O sea, lo que sucede es que no tenemos algunas escamas, algo que no nos deja ver a ese Jesús vivo y resucitado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio y entonces por eso es que Jesús como ve que sigue confundiéndolo, entonces hasta que le dice María y entonces inmediatamente ella vuelve a ver y se da cuenta que es el maestro. Nada extraño, el mismo de siempre. O sea, Jesús no fue uno extraño que llegó ahí como camuflado y después entonces cuando lo confunde con el con el hortelano y entonces ya ahí se quita para que lo reconozca. No, nada extraño. El mismo siempre seguía a Jesús quizás desde 2 años, María Magdalena, y en ese momento no lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Ustedes dirán, estaba vuelta loca. O sea, a veces podemos decir, perdón, ¿por qué no lo reconoció? ¿Por qué no lo reconoció? Tal vez podríamos decir, no, es que estaba tan triste, estaba tan
desilusionada, qué sé yo. Y entonces, al ver la tumba vacía, y es que no es el único caso. No es el único caso, digamos, porque podríamos decir, bueno, es que María Magdalena no lo reconoció, pero los demás sí lo reconocieron. Y vamos a ver entonces que no solamente María Magdalena no lo reconoció, sino que no lo reconocieron también por ejemplo, los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús también quizás anduvieron 1 o 2 años allá con Jesús y van allá van de regreso, van tristes, van atribulados, van pensando todo lo que había sucedido y cuando eso se acerca un caminante y sigue con ellos, sigue con ellos y entonces le dicen, le explican qué fue lo que había pasado, pero ¿qué sucede? Jesús comienza a explicarle las escrituras y tampoco lo reconoce. Tampoco lo reconocen y Jesús entonces sigue ahí hablándoles, qué sé yo, no sé cuánto se podía llevar de ahí a donde iba a Emaús, 2, 3 horas, no sé, caminando, ¿verdad? Pero no lo reconocieron en ningún momento. Dice el Evangelio, les explicó las escrituras, pero no lo reconocieron. ¿Hasta cuándo? Hasta la fracción del pan. ¿Por qué no lo reconocieron? Tampoco dice Jesús cambiando su voz, Jesús, bueno, que ya quitándose la capucha, descubriéndose la cara. No, Jesús no hizo absolutamente nada, nada de eso, sino que no lo reconocieron. No lo reconocieron y como todos lo sabemos, entonces lo reconocieron hasta el puro final. Cuando llegaron a la aldea y que Jesús hizo ademán para seguir adelante, seguir caminando y entonces ellos lo retienen y le dicen, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y en ese momento entonces ya están en la mesa y ya Jesús en ese momento parte el pan, da la bendición, parte el pan y en ese momento se les cae las escamas de los ojos y en ese momento entonces lo reconoce. Y después, y estos dos que iban tristes para la aldea, se regresan de nuevo. A Jesús le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde. Pero ya después a ellos se les olvidó eso por completo. Se les olvidó y entonces regresaron de nuevo a Jerusalén para llevar esa buena nueva que usted y yo tenemos que llevar en cada momento. Entonces, también en otra parte, en el cenáculo se aparece Jesús a 10 de los discípulos. Recordemos que ya en ese momento Judas había partido. Judas ya se había ido al lugar que le correspondía. Y tampoco Tomás tampoco estaba con ellos. Pero cuando se aparece Jesús, no lo podían creer. Otro más, María Magdalena, los discípulos de Emaús y ahora en el cenáculo donde hay 10 y que no lo podían creer. No podían creer de que Jesús estuviera vivo, sino que más bien lo confunden con un fantasma. Lo confunden con un fantasma y Jesús tiene que decirles, no, miren, no soy un fantasma. Y para que se convenzan de que no es un fantasma, entonces les pide que si tienen algo de comer y le presentan un pescado y comió con ellos para poderse, para que ellos comprendieran y aceptaran de que era el mismo Jesús que estaba delante de ellos. Y acá en el dibujito podremos ver a la rabinita esa, ¿verdad? La cara de asustados que cada uno de ellos tiene, ¿verdad? Admirados y asustados, creyendo que era un fantasma. Otra vez, no cambió su voz, entró al cenáculo. Pues sí, es cierto, estaban las puertas cerradas, pero era el mismo Jesús, era la misma cara, no, era la misma voz, todo era lo mismo y aún así, entonces no lo reconocieron. Más adelante, los discípulos en el lago lo reconocerán a distancia. Juan gritará, es el Señor.
y está en San Juan, capítulo 21, versículo 7. Disculpen, si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, y no lo tomemos como una interrupción, sino más bien como una participación, y entonces trataremos de aclararla. Si es una pregunta, ahí tenemos a nuestro hermano William, ahí nos tenemos nuestro hermano Douglas, Ernesto, qué sé yo. Y entonces, por si quieren hacer alguna pregunta, pues también lo pueden hacer. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 7, dice, el discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hacerles una pregunta. ¿Cómo se llamaba el discípulo amado? Juan. El discípulo amado se llamaba Juan. Juan. Hoy podríamos decir, el discípulo amado se llama Blanca, se llama Judith, se llama Milena, se llama Douglas, se llama Mari. O sea, ese es el discípulo amado, porque para Jesús todos somos amados. Y entonces vimos ahí de que en ese momento cuando Jesús se aparece en el cenáculo, ahí no estaba Tomás. No estaba Tomás, y cuando le comenzaron a decir, cuando llega Tomás donde ellos, y entonces comienza a decirle, hemos visto al Señor, hemos visto, y entonces Tomás definitivamente dice, no, yo no lo voy a creer, no lo voy a creer si no meto mis dedos en su mano en su costado, los dedos en sus llagas. Y entonces, en ese momento, pues Jesús se vuelve a aparecer 8 días después, vuelve otra vez al cenáculo, entra en las mismas condiciones. ¿Para qué? No solamente para complacer a Tomás, y ahí va a ser Tomás, entonces, una de las situaciones más importantes, unas confesiones más importantes. Acá voy a dejar ese puntito de San Agustín y ya lo retomamos. Jesús buscaba que lo reconocieran en la fracción del pan. Hoy nosotros los católicos los reconocemos en la fracción del pan. Tomás no estaba con ellos, como lo dijimos anteriormente. Y 8 días después se presenta otra vez Jesús y le dice a Tomás, ven, mete tu mano en mi costado, mete tus dedos en mis llagas. Y ahí Tomás entonces sí se va a convencer. Pero hay unas palabras de Jesús que son las que nos quieren a nosotros que quedemos bien claros y bien convencidos de eso. Y lo veremos en la próxima lámina. Pero acá, para aprovechar esto de muchos escritores sagrados, muchos profetas, o sea, muchos estudiosos de la palabra del Señor también han hablado de esto. Y dice que San Agustín quizás es el único que ha dicho un poquito al respecto. No podemos responder el por qué. No podemos responder el por qué. ¿El por qué de qué? Perdonen. De que no lo reconocieron. Así como María Magdalena no lo reconoció, los discípulos de Maús no lo reconocieron, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos nosotros responder el por qué. Pero sí podemos responder el para qué. El para qué, porque Jesús quiere que nosotros también lo reconozcamos, que Jesús va a estar, y ahí vamos a continuar viendo esto. Entonces, el discípulo amado, perdón, el incrédulo Tomás, en ese momento, pues definitivamente cuando ya le habla a Jesús, ve a Jesús en persona, y entonces ya en ese momento, entonces van a decir, Tomás cayó de rodillas y dijo la primera confesión de fe de la historia. Señor mío y Dios mío. Oye, ahora quiero otra vez que, tal vez que perdone, pero que abra los micrófonos y que también repitamos esta
frase de Tomás. Señor mío y Dios Señor mío. mío, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Esa es la confesión que hace el apóstol Santo Tomás. Jesús aprovecha para decirle, vean qué importante, y vamos a leer este versículo de San Juan, capítulo 20, 29. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. De ahí el apóstol Tomás saca también una bienaventuranza para cada uno de nosotros. Dichosos los que creen sin haber visto. Esto es el caso de cada uno de nosotros, de que somos dichosos porque, bueno, Tomás tuvo ahí la oportunidad de que Jesús por su infinito amor se presentara 8 días después, pero también tuvo la oportunidad para meter su mano en su costado, etcétera, etcétera. Y entonces, pero Jesús entonces dice, bueno, usted cree porque me ha visto, pero dichosos los que creen sin haberme visto. Y en eso también nosotros lo seguimos diciendo en misa, cuando el sacerdote consagra, Señor mío y Dios mío, mi Señor, Señor del mundo y de la historia, y Dios mío, de toda la eternidad, una preciosa confesión de fe y Jesús, de fe a Jesús. Jesús estaba hablando de nosotros, los que en 2000 años no hemos visto nada, pero lo percibimos, lo sentimos. Mi fe está activa. Mi fe está activa si cada uno de nosotros seguimos proclamando el nombre del Señor. Si cada uno de nosotros seguimos alimentándonos de su cuerpo y de su sangre. Si cada uno de nosotros seguimos velando por el hermano necesitado, que ahí está ni más ni menos que la presencia del Señor. A veces, y a veces nos pasa a todos, ¿verdad? A veces la gente manifiesta, usted que está tan cerca de Dios, pida mucho por mí. Si supieran que todos estamos viviendo de fe, ¿verdad? Todos estamos luchando, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer nuestra esa bienaventuranza. Dichosos los que creen sin haberme visto. Y es que también nosotros vemos, digamos, en las que todos los días, si nosotros pues abrimos nuestros ojos, si nosotros también podemos ver las maravillas que día con día nos está presentando el Señor. Desde el momento en que nos despertamos, desde el momento en que nos levantamos, en el momento en que puedo yo ver a mi esposa, ver a mis hijos, en ese momento también, si observamos la naturaleza, en esos milagros preciosos, lo vemos en la Eucaristía, pero bajo el velo. Lo vemos en la Eucaristía o lo vemos en cada una de las cosas, pero a veces lo vemos también bajo el manto o bajo el velo de la fe. Y es importante que cada uno de nosotros también sepamos y estamos convencidos de que el sagrario es la fábrica de la santidad. Esto se lo escuché un día de estos a un sacerdote y precisamente me gustó. Estaba en la misa viéndolo por televisión porque, bueno, no he podido ir a misa, solamente los sábados y domingos y trato de ir porque estoy un poquito afectado. Pero el padre decía, el sagrario es la fábrica de la santidad y señala ahí el sagrario en el momento de la misa. Y es eso. Ahí está Jesús presente, ese Jesús resucitado. Bien, nosotros nosotros no hemos tenido la oportunidad de tener esa linda experiencia que tuvieron los pastorcillos allá en Portugal o allá en Francia, ahí con
con Bernadette, ahí con la Virgen de Lourdes, qué sé yo. No hemos tenido esa oportunidad, posiblemente no lo vamos a tener, pero sí es importante saber que lo mismo que con la Santísima Virgen, cuando rezamos el rosario todos los días, nunca se nos ha aparecido como a los pastorcillos, pero sí vivimos de la fe. Nunca la hemos visto, pero la vemos todos los días en su humildad y la entrega incondicional. He aquí la sierva del Señor. Si nosotros en ese momento también la imitamos, si nosotros en el momento en que nos recordamos en el rosario, en la oración, en la salve, qué sé yo, lo que estamos haciendo, y estamos acordándonos de esa entrega, de esa que dijo, he aquí la sierva del Señor, pues entonces, y si nosotros entonces tratamos de imitarla, precisamente estamos caminando en los caminos del Señor. Muy bien, y luego entonces tenemos por acá María Magdalena anda buscando a un muerto. Eso fue lo que fue a buscar. María Magdalena iba junto con las otras mujeres precisamente y llevaban perfumes y llevaban una serie de cosas con el propósito de embalsamar al Señor, ya que ese viernes tuvieron que hacerlo demasiado rápido. Y entonces María lleva en su mente, lleva toda su forma ahí de que va a buscar un muerto, pero en realidad no se encuentra con que es un muerto, ¿verdad? Sino que lo más hermoso, María Magdalena busca un muerto y arrancó una pregunta impresionante. Una pregunta en el cual vamos a contemplar cada uno de nosotros también. Esa pregunta que María le hace entre comillas, al hortelano o al jardinero. Le dice María a Jesús, pero creyendo que es el jardinero o el hortelano. ¿Dónde está? Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Hoy también cada uno de nosotros posiblemente también tendríamos que decir, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque ya las autoridades del mundo entero pues quieren quitar a Jesús, quieren quitarlo, desaparecer. O sea que ya si en algún lado se tiene una Biblia, si hay unas partes en que ya las personas no pueden orar en público, sino que tienen que hacerlo muy, pero muy en privado. ¿Por qué? Porque si no, entonces se merecen un castigo grande o se llevan un castigo grande o otras cosas completamente también abiertas, entonces, en el cual dicen, no, cerradas las iglesias, y acá el que hable de Jesús, no. Entonces, también hoy, esa pregunta de que María Magdalena le hace, ¿dónde está? Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y dime dónde lo has puesto, ¿para qué? ¿Para qué? Precisamente dice, dime lo puesto, porque yo me lo llevaré. Yo me lo llevaré. Los discípulos de Maús decían, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y hoy sí, la humanidad entera, entre comillas, bueno, digo entera, en ese momento, pues entonces también quieren escondernos a Jesús. Entonces, que también nosotros está esa pregunta de María Magdalena. Si tú lo has llevado, dime, ¿no? ¿Dónde lo has puesto? Porque yo me lo llevaré. Pregunta impresionante, pero seamos honestos. Tú y yo sabemos perfectamente dónde está Jesús. Vamos a ver por qué estamos diciendo esto. Pero Jesús, tú y yo sabemos perfectamente dónde está Jesús. Todos lo sabemos, pero hoy lo vamos entonces a recordar. Y entonces, pero antes de seguir ahí adelante, ahora les hago también la pregunta para que abramos los micrófonos y participemos. ¿Dónde creen que está Jesús? ¿Dónde creen que lo hemos puesto a Jesús en este tiempo? ¿Qué les parece?
¿Dónde creen que está Jesús? Yo digo que Jesús está dentro de nosotros. Dentro Perfecto. de nosotros, pero solamente que en ocasiones lo tenemos, yo digo, prisionero, por Ah, medio, ah, no sé si me voy a adelantar, por medio del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el defensor, el ayudador, el consolador. perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, así como dice mi hermana, ¿verdad? No vi el nombre por acá. Pero es importante, es cierto que está dentro de nosotros, está siempre, está dentro de nosotros. ¿A dónde más puede estar Jesús? Si en este momento podemos decir, bueno, ¿dónde está Jesús? En el La sagrario. Santa Eucaristía. Perfecto, también, ¿verdad? Entonces, también está en la Eucaristía, por supuesto. Ahí está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Perfecto, muy bien. ¿A dónde más? ¿A dónde más puede estar Jesús? En el prójimo. Claro, claro, estar en ese prójimo, muchas gracias, en ese prójimo, en ese que está sufriendo, en ese que está enfermo, en ese que tiene hambre, en ese que está siendo marginado, en ese emigrante que está sufriendo, en esa persona que no tiene el alimento o el trabajo para poder llevarle alimento a su familia. Por eso es que vean que en esa pregunta cuando que María Magdalena le dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y entonces por eso es que San Agustín decía, bueno, no digamos el por qué, sino ese para qué. ¿Para qué? Porque lo que quiere el Señor es de que no nos quedemos solamente con ese Jesús resucitado y con esos estampas tan bonitas, ¿verdad? Del resucitado. Y no, sino para que es cierto que lo vemos ahí en la Eucaristía, sabemos que está por la fuerza del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero que también tenemos que dar un paso más allá, y como lo decía William hoy 8 días, o sea, no solamente quedarnos en que ya no hago el mal, perdón, sino en que tengo que buscar de hacer el bien, de ir un poco más allá, hacer el bien, no puedo quedarme con eso. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna participación más. Venía buscando a un muerto y se encontró con una persona viva, pero lo confundió. Primero Jesús está en la Santa Misa, como lo dijeron mis hermanos, y lo recibe quien comulga con fe y amor. Y eso sí, también es muy importante, ¿verdad? Muy importante. O sea, y el que comulga, si lo recibe con esa fe y con ese amor, porque vamos a ver entonces que también acá se pueden dar otra serie de cosas, ¿verdad? Pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, por acá tenemos también que los principales, pues fueron los santos, ¿verdad? Ahí lo tienes, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Está escondido en el pan. Se humilló hasta esos extremos. ¿Por qué? Por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Se humilló hasta esas condiciones para que se quedara en cada uno de nosotros. José, San José María Escriba de Balaguer. Entonces, la Eucaristía, principal alimento de los santos, han cambiado el mundo y le han dado un rostro muchísimo más humano. Repito, la Eucaristía, principal alimento de los santos, han cambiado el mundo y le han dado un rostro muchísimo más humano. Jesús está en la Eucaristía, aunque no haya misa, aunque no haya sacerdote, aprovecha 5 minutitos para adorarlo. O sea, Jesús está en la Eucaristía. O sea, puede ser entonces de que yo en ese momento vaya al templo o pase por algún templo y entonces, ay caramba, pero ahí no hay misa, no hay misa, pero Jesús está en la Eucaristía. Jesús también te está esperando. Y si tienes un ratito ahí, por lo menos aprovecha esos 5 minutitos para que entres y para que lo adores.
¿Por qué? Porque Jesús está siempre con los brazos abiertos, esperando a que cada uno de nosotros nos acerquemos. Como cuando Moisés llegó al Sinaí y se encontró con la zarza ardiendo, una representación ahí. Quítate las sandalias de los pies, porque lo que pisas sagrado es. Y ahí también tiene Moisés esa visión del Señor, ¿verdad? O sea que a través de esa zarza ardiendo, entonces puede contemplar las maravillas de esa zarza ardiendo que no se consumía y podía entonces tener ahí presente, o estaba presente la presencia del Señor, valga la redundancia. Un buen consejo, y esto es un buen consejo para cada uno de nosotros, además de ir a misa los domingos, que es de precepto, es excelente tomar media hora o media horita a la semana de adoración. Es importante de que cada uno de nosotros también, si decimos, bueno, ya mis hermanas dijeron, bueno, está en la Eucaristía. Claro, si está en la Eucaristía, entonces estamos llamados para que saquemos un ratito para ir a adorarlo, y es un tiempo en el cual vamos a recibir grandes bendiciones, no solamente para nuestra vida, para nuestros hermanos, para nuestros seres queridos y para el mundo entero. Hoy casi todas las parroquias tienen su capillita de adoración, o por lo menos está en una esquinita donde está Jesús. Así que, aunque sea en esa esquinita, ahí donde está ese pequeño sagrario, ahí está Jesús y está esperando a cada uno de nosotros. Jesús está también, y es que perdonen que aquí no lo veo, la Biblia es palabra de Dios. Entonces, también Jesús está en el Evangelio. ¿A dónde está Jesús? En la Eucaristía. Está Jesús en cada uno de nosotros. Está Jesús en el hermano. Está Jesús en el Evangelio. Por eso es que cada uno de nosotros también debemos que tener ese encuentro con la palabra del Señor diariamente. Sabemos que el Evangelio es una persona viva. ¿Quién? Jesús. Y aunque la hayamos estudiado a la luz del Espíritu Santo, siempre tiene algo nuevo. A veces decimos, no, pero es que la palabra del Señor, sí, ya yo le he leído muchas veces, y no, pero todos los días el Señor, aunque sea la misma frase, siempre el Señor tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Jesús te está hablando para ti hoy. Ayer no tenías el problema que tienes ahorita. Pongo un ejemplo. Ayer leí un ejemplo, leí que, bueno, el Señor me está llamando a perdonar 70 veces 7. Bueno, y lo leí. Pero ¿qué sucede? Si esta mañana tuve un problema con un hermano de sangre, o un hermano, qué sé yo, en el cual tuve una seria discusión con ese hermano. Y entonces yo me voy, ayer la palabra del Señor, aunque leí, hay que perdonar 70 veces 7, pero ahí no tenía ningún problema, entonces en ese momento lo pasé. Pero hoy, como en la mañana tuve ese problema, entonces hoy el Señor me está diciendo, miren, es la misma frase de ayer, pero ayer yo no tenía ese problema, hoy sí lo tengo. Y entonces el Señor me está diciendo, hay que perdonar 70 veces 7. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús está en el Evangelio. Otro consejo, no te vayas a la cama sin leer 2 minutitos, por lo menos el Evangelio. No te vayas, o sea, ahí, caramba, que a veces tenemos entonces para otras cosas, pero no tenemos tiempo para dedicarle por lo menos 2 minutitos al Evangelio. Y llegará un momento en que te apasiones tanto que no te basten 30 minutos para tener ese encuentro con Jesús resucitado que está presente en el Evangelio. A ese Jesús que siempre me está diciendo, ánimo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y podríamos nosotros hacer un recuento de cuánto tiempo le dedicas y hagamos ese ejercicio, ¿verdad?
No lo vamos a decir así en voz alta, pero ¿cuánto tiempo le dedicas al teléfono? Caramba, a veces nosotros vemos, digamos, si estamos en algún grupo, en estos chats, ¿qué pasa? Y que constantemente están llegando mensajes y mensajes y mensajes. Algunos muy interesantes, algunos muy importantes, pero ¿cuánto tiempo se nos está yendo consultando esos WhatsApp? ¿Y cuánto tiempo entonces lo vemos nosotros también? Y que algunos que dicen, decir que tengo WhatsApp, que tengo Facebook, que tengo Instagram, no sé yo qué, cuántos montones de cosas raras. Y entonces, ¿cuánto tiempo estoy dedicando en eso? Yo tenía ahí en algunos grupos que digo, no, definitivamente aquí tengo que salirme. Aquí esto me está quitando demasiado tiempo. Y entonces, y quito, o sea, hay hermanos que también que están en los grupos y que no sé, sin juzgarlos, pero quién sabe qué, porque tendrán que pasar todas las 24 horas, porque a veces está a las 2 de la mañana y suena, y suena, y suena. Y entonces, caramba, ¿por qué? Porque no sé cuánto tiempo le estamos dedicando y cuánto tiempo estamos dejando de leer la palabra, leer el Evangelio, que es donde Jesús está vivo y quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Entonces, también es cierto que hay que, la diversión es siempre, pero no tienes 2 minutos al estudio, no tienes 2 minutos al estudio del Evangelio. Si lo tengo dentro de mi corazón, dentro de mi alma, no puede haber un momentito de mayor intimidad. Perdonen, pero aquí se me salió esto. Dijimos que está en la Eucaristía. Aquí vemos en este cuadro, ¿verdad? Donde están todo ese montón de niños ahí recibiendo a Jesús resucitado con el cuerpo, la sangre del Señor. Y muchísima gente lleva 30 años comulgando o más tiempo, todos los domingos, y luego salen a criticar, pelear, tomar, etcétera, etcétera. O sea, ¿de qué nos sirve entonces? Más bien entonces estamos cometiendo un sacrilegio al recibir nosotros el cuerpo y la sangre del Señor y después entonces salimos a hacer cosas que no tenían que ver absolutamente nada con eso. ¿Qué testimonio? Por eso es que el problema que tiene la Iglesia Católica no es la enseñanza, no son los pastores, no son los laicos. El problema es el antitestimonio que nosotros estamos dando. El problema no es de los que están al otro lado, decimos los hermanos protestantes, no, el problema más serio es el antitestimonio que yo estoy dando por mi forma de llevar mi vida, llevar mi familia. Entonces, para tener a Jesús, debo comulgar con fe y con amor. Lo que se recibe según el recipiente. Si el recipiente está muy sucio, lo que voy a recibir también. Si yo me acerco a los pies del Señor con un recipiente hermoso, con un corazón limpio, puro, santo, y en ese momento entonces también el Señor va a entrar en nosotros y va a transformar nuestra forma, nuestra vida. Te cambia la vida al hacer a Jesús tu alimento. Tomad y comed todos de él. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucito. Aquí no estoy viendo, aquí no me está dejando ver el título. Y vean qué bonito lo que nos dice esta frase, esta imagen. No fueron los clavos los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Los sostuvo el amor por ti y por cada uno de nosotros. Y otra frase muy importante que nos dice este otro cuadrito. Él no sufrió para que nosotros no tengamos que hacerlo. Él sufrió para que sepamos
cómo hacerlo. Y vuelvo otra vez a repetirlo. Y tal vez no repetirlo solo yo, sino para que lo repitamos todos, por favor. Vamos a ver. Él no sufrió, abramos el micrófono. Él no sufrió para que Él nos nosotros sufrió para que nosotros no tengamos que hacer. que hacerlo. Él sufrió para que sepamos cómo hacerlo. Entonces no te quejes. No nos podemos quejar, ¿verdad? No nos podemos quejar porque Él sufrió para que nosotros aprendamos cómo hacerlo. Y Jesús entonces quiere que nosotros también, Jesús está en la cruz, ¿cierto? Jesús está en la cruz, pero no solamente está, pero Jesús ya no está en la suya. Ya a Él ya lo bajamos hace 2000 años. Jesús está en mi cruz, en mi familia, en el enfermo, en el desempleado. Ahí es donde está Jesús. Ahí es donde cada uno de nosotros estamos llamados para bajar a Jesús de la cruz. Estamos en ese momento también, entonces tenemos que bajarlo. Ya no, ya Jesús hace 2000 años, José de Arimatea y Nicodemo, qué sé yo, en ese momento pues lo bajaron de la cruz. Pero ahora es que también cada uno de nosotros debemos de, en esa cruz que llevamos, en esa cruz también en el cual debemos de seguir adelante. No uses cruces raras, porque a veces es importante, y disculpe un momentito, problemita. Jesús está en la cruz. Como dije, Jesús, disculpen, Jesús está en la cruz, pero está en la cruz no en la suya, sino en la que en cada uno de nosotros. No busques cruces fuera de las que el Señor te pone a ti y me pone a mí. A veces entonces, por ahí alguien puede decir, tengo problemitas acá. Disculpen para volver otra vez porque aquí me metí un dedazo. Ajá, aquí estamos de nuevo. No busques cruces raras, o sea, porque a veces entonces nosotros comenzamos entonces a decir, bueno, entonces si yo caí en el adulterio, si yo entré en un negocio mal habido, qué sé yo, y entonces estas no son cruces de Cristo. Tenemos que diferenciar completamente esto, ¿verdad? No podemos entonces decir, bueno, es que esas son cruces que el Señor me ha puesto. No, son cruces que cada uno de nosotros quizás nos hemos buscado. Así que entonces, no, las cruces que Cristo nos pone son muy diferentes. Las cruces que tú te buscas son pesadas. Claro, son cruces muy pesadas. ¿Por qué? Porque me metí en un adulterio, me metí en drogas, qué sé yo, en tantas cosas me pude haber metido. Pero entonces, las cruces que tú te buscas, esas sí son pesadas. A eso no lo podemos nosotros llevar, no lo podemos llamar cruz. Las cruces que Cristo Las cruces de Cristo no pesan, porque Cristo es tu cirineo. Vean qué importante. Las cruces de Cristo no pesan, porque Cristo es tu cirineo, tu salud, tu situación familiar, tu carácter, el trabajo, un cambio político, etc. Abraza tu cruz. Trata de sanar, acepta lo que sucede. Puedes cambiar y cambiarlo. Lo puedes mejorar y mejóralo. O sea que ese canto tan bonito, ¿verdad? Abraza la cruz y en ella abraza a Jesús. Bueno, ahí algunos sí la cantan bien.
Una auténtica cruz de Cristo se abraza y ahí se encuentra en esa cruz la fuerza para seguir, adelante. Entonces, tenemos esto, ¿verdad? Que ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? La pregunta, no nos hemos salido de ahí. ¿Dónde está Jesús? Es la pregunta de María Magdalena. ¿Dónde está Jesús? La cruz está en los hermanos. Está en cada uno de esos hermanos. Si nosotros estamos compartiendo, estamos viviendo en esa unidad, en esa sinodalidad y estamos caminando juntos, entonces Jesús está ahí en esos hermanos. Acá es que se debe tapar la frase esta. Y de aquí. Jesús ha querido identificarse con cada uno de nosotros en ese primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos muchos lados donde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y entonces, orar para que lo que nos persiguen, por lo que nos calumnia, poner la otra mejilla, perdonar hasta 70 veces 7. Una cosa es perdonar y otra cosa es la justicia. Hay gente que tiene que estar en la cárcel, hay gente que no sabe convivir. Esto trato de aclararlo un poco. Vamos a ver, pongamos un ejemplo. Cuando el atentado de San Juan Pablo II, recuerdan, de aquel terrorista ahí que llegó, que le disparó y que por cierto que fue un 13 de mayo. Y en ese momento, pues también dice que la Virgen María lo salvó. Pero él fue después a la cárcel y fue a visitar a la persona que le había disparado. Y lo perdonó. San Juan Pablo II perdonó a ese que lo quiso matar. Pero la persona, por la justicia también, tiene que seguir en la cárcel. No es porque todo es que ya San Juan Pablo lo perdonó y ahora ya pudo salir de la cárcel. No, la fechoría que él cometió, pues tiene que ser pagada ante la justicia humana. Y entonces, eso es lo que nos dice. Una cosa es perdonar y otra cosa es la justicia. Hay gente que está en la cárcel, hay gente que no sabe vivir. Y eso es lo que nos pasa ahora que hay tanto, lamentablemente, ¿verdad? Tanto suicidio, tanta asesinatos. Y entonces a veces dice la mamá, no, yo lo perdoné. Pero sí, lo perdono, pero la justicia humana también debe de hacer que esa persona no pueda andar libre, no pueda andar en la calle. Jesús está en mi hermano. De ahí la importancia del apostolado del amor. Está en el que sufre, está en el marginado, está sin empleo. Entonces, esa pregunta, vuelvo a repetirlo, perdonen, pero de la María Magdalena, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y por eso entonces Jesús no quiso darse como ahí que todo es que con solo que ya se apareció ahí a María Magdalena y María Magdalena inmediatamente lo reconoció o los discípulos de Maús lo reconocieron. No, lo que Jesús es para que demos un paso más de que es ¿dónde está Jesús? Está en ese hermano que te está necesitando. Jesús está en cada uno, desde el que está en el vientre hasta el que tiene 88 o más años. En esos está Jesús todo el tiempo. Por supuesto, si está en la Eucaristía, está en el Evangelio, está en el hermano, pues también con mucha razón también va a estar con su madre. Así como María y San Juan estuvieron al pie de la cruz. En ese momento también, entonces, Jesús siempre va a estar con su madre. Donde está Jesús, está María. Uno de los regalos más grandes que nos hizo Jesús antes de irse. El regalo más grande. Y bueno, nos dio el Espíritu Santo, nos dio a su madre, qué sé yo. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. María se llevó a Juan y Juan se llevó a María. Ambos se llevaron juntos.
Pero hay algo muy importante. Jesús no hizo regalos particulares. Cuando sanó a un ciego, o sea, que le hizo ese regalo de dar la vista a ese ciego, no fue solamente que sanó al ciego, sino fue para hablarnos de la luz. O sea, que va un paso más allá. O sea, ya no es quedarme solamente en lo que se hizo, sino en el signo. Si entonces sanó al ciego, pero era para qué, para hablarnos de la luz. Y por eso después se va a decir, yo soy la luz del mundo. Y cuando perdonó a la pecadora, también, ¿qué sucede? Bueno, es cierto que María Magdalena fue perdonada, pero también ¿para qué? Para hablarnos del perdón, del amor y de la misericordia del Señor. Cuando se quedó en la Eucaristía, no fue para los 12. Se quedó en la Eucaristía, no fue solamente para los 12. Seguimos alimentándonos del amor de Cristo. Cuando dejó a su madre, no fue un regalo a Juan. Yo también soy hijo. Llévate a María a tu casa. No es solo una imagen, sino para imitar sus virtudes. Entonces, le dejó a Juan, le dejó a María, pero María también con Juan. Pero en ese momento, entonces también, yo también soy hijo de María. Y tengo que llevarla a mi casa, tengo que cogerla a mi casa, y porque yo sé que María con su manto santo me va a cubrir y me va a proteger. ¿Y para qué? Para que yo pueda imitar sus virtudes. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Seguimos con esa misma pregunta de María Magdalena. Está en toda circunstancia de la vida. En toda circunstancia de la vida está Jesús con nosotros. Acá vemos ahí, recuerda ese pasaje, ¿verdad? De que van en los discípulos o los apóstoles, van en esa barca, hay tempestad dentro del mar y en ese momento entonces creen ver un fantasma. Y Jesús entonces nos dice, en el lago los discípulos creyeron ver un fantasma. Todos estamos en medio de tempestades. Todos, usted y yo, a pesar de las situaciones en que estemos, o sea, a veces decimos, no, pero todo está tranquilo. No, pero todos estamos viviendo tempestades, estamos viviendo situaciones de enfermedades, de dolor, de la partida de un ser querido, etcétera, etcétera. Pero entonces todos estamos pasando por una gran cantidad de situaciones difíciles. Es una pandemia, no sabemos cómo salir, pero Jesús, vean qué lindo, pero Jesús viene por encima de la ola más alta. Por más tempestad, por más fuerzas que tengan esos vientos, Jesús viene por la ola más alta para decir, ánimo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. En 2000 años hemos tenido todo tipo de problemas, guerras, cataclismos, pero el resucitado sigue con nosotros. El resucitado nunca se aparta de nosotros. Por eso es que decimos, ¿dónde está Jesús? Jesús está con nosotros. Jesús está caminando con el que sufre, etcétera, etcétera. Podríamos señalar muchas otras formas. ¿Dónde está Jesús fuera de los sacramentos? Porque sabemos que Jesús está en todos los sacramentos, ¿verdad? Pero podríamos señalar muchas otras formas de dónde está Jesús. Pero es importante entonces que cada uno de nosotros sepamos que Jesús está precisamente en todo lugar. Está en lo hermoso, está en lo bello y está en lo verdadero. Ya no solamente en las olas, en esa tempestad, en ese mar huracanado, en ese temblor, en ese terremoto, sino que también está en lo hermoso y bello y verdadero. Y aquí entonces, si nosotros decimos, bueno, podemos contemplar, qué sé yo, un atardecer, ¿verdad? Un atardecer y si estamos por allá en la playa o qué sé yo, y ahí vemos esto, ahí nos trasladamos en ese momento. O sea, nos comenzamos a ver tantas cosas maravillosas, como decía aquel jesuita que iba por caminando en Norteamérica y en una tarde así maravillosa, ahí con un paisaje, con un celaje precioso. Y entonces él volvió los ojos al cielo y dice, qué bruto, qué maravilloso eres.
qué maravilloso eres. ¿Por qué? Porque solamente el Señor puede hacer esas cosas y está presente en cada uno de esos atardeceres, en cada una de esas cosas bellas. Acá también, ¿verdad? A veces vemos ahí algunas películas, algún reportaje, ¿verdad? Y en el cual entonces también se ve que en la naturaleza y se ve esos paisajes también con esa nieve, con esos osos, perdón. Y entonces también, ¿dónde está Jesús? Está presente en cada una de esas circunstancias. Entonces, un atardecer, también un reflejo de la belleza de Dios. Con nosotros está todos los días hasta la consumación de los siglos. ¿En qué? Un matrimonio precioso, en unos hijos en el cuales también están obedeciendo, están conociendo al Señor, están enamorados del Señor. Pues qué lindo, un matrimonio precioso es un destello de amor de Dios manifestado en Cristo Jesús cuando estuvo con nosotros. Cuando vemos un programa de paisajes y de animales, encuentras un pequeño destello, pequeñísimo, de la belleza de Dios. Toda la naturaleza es una carta de amor de Dios a los hombres. ¿Dónde está Jesús? Está en todo lugar, están todas las maravillas que Él ha hecho. Para concluir, entonces vamos también a este pequeño resumen, nada más. No hay peor ciego que aquel que ya vio la realidad y decide cerrar los ojos. Repito, no hay peor ciego que aquel que ya vio la realidad y decide cerrar los ojos. La Magdalena buscaba a un Jesús muerto y se encontró con un Jesús vivo, un Jesús resucitado. ¿Con qué amor tenemos que buscar a Jesús si sabemos que está vivo en todas partes? Entonces, claro, es importante ir a alimentarme con su cuerpo y con su sangre, pero también no olvidarme de que Jesús está en ese que está necesitando un pedacito de pan, está necesitando un poquito de fresco, qué sé yo, está, por lo menos muchas veces también, lo que la persona está necesitando es quien lo escuche. Con solo escucharlo también ya estamos sirviéndole al Señor. Muchos dicen, no veo a Dios, simplemente está ciego. Si no vemos a Dios, si no sabemos dónde está, por eso la pregunta, ¿dónde está Jesús? Y quiero llevármelo. Si tú te lo has llevado, dime dónde está, porque yo me lo llevaré, yo me lo dejaré, porque yo lo necesito, usted lo necesita, la familia entera lo necesita, el mundo entero lo necesita. No lo ves porque viene disfrazado de hortelano. No es que estamos ciegos, sino que no lo vemos porque Jesús viene disfrazado de hortelano, de jardinero, de mendigo, de transeúnte. Pídele a Jesús que te ponga yemo en los ojos. Pidámosle a Jesús que nos ponga yemo para poder ver dónde está. Está vivo y está con nosotros. Nadie te puede mostrar a Jesús. Eres tú quien tiene que encontrarte con Él. Jesús, muéstranos al Padre. Y eso nos basta, decía por ahí. Muy bien. Y acá, entonces, también tenemos unas, para que todos la repitamos, para ver si puedo aquí subir esto. Ustedes sí están viendo, ¿verdad? Ahí la frase abajo. Sí, señor. Muy bien, es que yo casi aquí la tengo ahí tapada. Pero entonces vamos a decirla todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. El resucitado siempre está a tu lado. Una vez más. El resucitado siempre está a tu lado. El resucitado siempre está a tu lado. Por eso es que en ese temita que es el misterio de la resurrección. O sea que es un misterio en el cual entonces que no es un, sino que es por la gracia del Señor y está siempre entre sus planes de salvación. Pasamos tal vez nuestras hermanas de intercesión que nos hagan la oración final. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Padre bueno, tú que eres el amor y la misericordia misma, en el nombre de tu Hijo Jesús resucitado, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te pedimos perdón. Te pedimos perdón y te damos gracias por esta maravillosa noche en donde nos has concedido escuchar esta bella enseñanza que nos ha hablado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hecha por nuestro hermano Edwin, que se esmera por hacernos una prédica hecha con mucho amor y fundada en la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tome su salud para que pueda seguir tomado por el Espíritu Santo para que nos siga evangelizando. Bendice, Señor, todas las personas que se han conectado el día de hoy, que podamos seguir meditando la resurrección de Jesús, sabiendo que está resucitado y que Él vive en medio de nosotros y lo reconocemos al partir el pan. Ven, Espíritu Santo, fluye en cada uno de nosotros, que tengamos un descanso reparador y en el nuevo amanecer demos gracias por tu misericordia. Bendita seas por siempre, Santísima Trinidad. Y a ti, Mamita María, cúbrenos con tu manto e intercede ante tu Hijo por nosotros. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús está vivo y resucitado. Aleluya. Aleluya, aleluya.